El sol caía implacable sobre el asfalto de la Ciudad de México mientras Armando Fuentes, de 62 años, esperaba el autobús que lo llevaría de regreso a su modesto departamento en Coyoacán. Su rostro curtido por el tiempo y el trabajo reflejaba el cansancio de una vida dedicada a construir un patrimonio para su familia. Había pasado toda la mañana en la notaría finalizando los detalles de su testamento, una decisión que había postergado durante años. Ya está hecho, pensó mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo desgastado que siempre llevaba en el bolsillo de su guayabera blanca. La muerte de su esposa Consuelo, 2 años atrás, lo había dejado sumido en una profunda soledad que solo se veía interrumpida por las esporádicas visitas de su única hija, Carolina. El autobús llegó y Armando subió con dificultad, aferrándose al pasamanos. Sus rodillas, castigadas por décadas en la construcción, protestaban con cada movimiento. Encontró un asiento libre junto a la ventana, y observó el paisaje urbano que desfilaba ante sus ojos. Su mente vagaba entre recuerdos. La pequeña ferretería que había comenzado con su esposa hace 40 años, se había convertido en una cadena de 5 establecimientos distribuidos por la ciudad. Un negocio próspero que había permitido que su hija Carolina estudiara en las mejores escuelas y universidades. Ahora ella era contadora, casada con Javier, un abogado ambicioso que nunca había ocultado su interés por el negocio familiar. El teléfono celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Carolina. Papá, no olvides que mañana cenamos en casa. Javier tiene algo importante que hablar contigo. Armando suspiró. Estas conversaciones importantes con su yerno siempre terminaban en lo mismo, la insistencia de que le cediera el control total de las ferreterías. Es hora de que descanses y disfrutes de la vida, le repetía Javier con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos fríos. Al llegar a su departamento, Armando fue recibido por el entusiasmo de Canelo, su perro mestizo, quien había sido su fiel compañero desde que Consuelo enfermó. Al menos tú te alegras de verme, ¿verdad, amigo?, murmuró mientras acariciaba su cabeza. Se dirigió al pequeño estudio donde guardaba los documentos importantes. Sacó una carpeta desgastada que contenía fotografías antiguas. En ellas aparecía un joven matrimonio sonriente frente a una pequeña tienda con un letrero que rezaba Ferreterías Fuentes, su solución en casa. Sonrió con nostalgia al recordar cómo habían comenzado desde cero, ahorrando cada peso, trabajando jornadas interminables. Junto a las fotos había cartas que Consuelo le escribió durante su noviazgo. La caligrafía elegante de su esposa le recordaba su voz, su presencia. ¿Qué harías tú, Consuelo?, preguntó al aire. Carolina ha cambiado tanto desde que conoció a Javier. La relación con su hija se había deteriorado gradualmente. La niña dulce y considerada se había transformado en una mujer distante, materialista. Armando recordaba con dolor la última Navidad, cuando Carolina y Javier apenas estuvieron una hora en su casa, excusándose para asistir a una fiesta con contactos importantes. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Miguel, su amigo de toda la vida y actual administrador de la ferretería principal. ¿Cómo estuvo la reunión con el notario, jefe?, preguntó Miguel con su habitual tono jovial. Todo en orden, Miguel. Ya está todo como debe estar. ¿Les dirás a Carolina y Javier sobre los cambios? Aún no. Mañana ceno con ellos, pero no es el momento. La conversación con Miguel se extendió por media hora. Hablaron del negocio, de los empleados, de los planes para la apertura de una sexta sucursal. A diferencia de su yerno, Miguel entendía la filosofía de trabajo que había construido Ferreterías Fuentes, el trato justo a los empleados, los precios razonables, el servicio personalizado. Valores que Javier consideraba anticuados y poco rentables. Tras colgar, Armando preparó una cena sencilla y se sentó frente al televisor con Canelo a sus pies. Un noticiero local informaba sobre el incremento de la violencia en la ciudad, pero su mente estaba lejos. Pensaba en lo que diría mañana, en cómo enfrentaría una vez más la ambición de Javier y la indiferencia de Carolina. Antes de dormir, Armando revisó una última vez el sobre que el notario le había entregado. Dentro estaban las copias de su testamento y un documento adicional que había mantenido en secreto: la creación de una fundación para becar a hijos de trabajadores de la construcción. Con esto, algo de lo que construimos con tanto esfuerzo seguirá haciendo el bien, Consuelo, susurró.
Esa noche, como muchas otras desde que enviudó, soñó con su esposa. En el sueño, caminaban juntos por la playa de Acapulco donde habían pasado su luna de miel. Consuelo sonreía y le decía algo que no alcanzaba a comprender. Se despertó con una sensación extraña, como un presentimiento. La cena del día siguiente marcaría un antes y un después en su relación con Carolina. No sabía exactamente cómo, pero estaba seguro. La casa de Carolina y Javier en Polanco contrastaba drásticamente con el modesto departamento de Armando. La fachada moderna, de líneas minimalistas, se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Armando estacionó su viejo Tsuru azul entre lujosos SUVs y autos deportivos, consciente de las miradas desaprobatorias de los vecinos. «Papá, por fin llegas», saludó Carolina con un beso rápido en la mejilla. Vestía un elegante conjunto de diseñador y su perfume caro inundó el aire. «Javier está en el despacho terminando una llamada. Pasa a la sala». Armando notó que su hija apenas lo miró a los ojos, ocupada en revisar los mensajes de su teléfono. La decoración de la casa había cambiado nuevamente. Muebles caros y cuadros abstractos que parecían fuera de lugar. Nada quedaba de los recuerdos familiares, de las fotografías con Consuelo, de la calidez que alguna vez había caracterizado a su hija. «¿Quieres un whisky, papá?», preguntó Carolina, sirviéndose ella misma una copa de vino. «Sabes que prefiero una cerveza, hija», respondió Armando con una sonrisa cansada. Carolina hizo un gesto de fastidio, apenas disimulado. «Creo que hay algunas en el refrigerador del sótano. Le diré a Dolores que te traiga una». «No te preocupes, tomaré agua», respondió Armando, incómodo con la idea de que la empleada doméstica tuviera que bajar solo por una cerveza. La tensión en el ambiente era palpable cuando Javier apareció. Alto, delgado, siempre impecablemente vestido, se acercó con una sonrisa calculada. «Don Armando, qué gusto verlo», exclamó estrechando su mano con excesiva fuerza. Justamente estaba hablando con un socio sobre unas inversiones muy interesantes. La cena fue servida en el comedor principal. Un espacio frío, dominado por una mesa de cristal demasiado grande para solo 3 personas. Dolores, la empleada, sirvió platillos elaborados que poco tenían que ver con la comida casera que Armando disfrutaba. «¿Cómo va la salud, papá?», preguntó Carolina, rompiendo un silencio incómodo. «Deberías considerar hacerte un chequeo completo. Conozco un excelente médico». «Estoy bien», respondió secamente Armando. «Miguel y yo estamos planeando la apertura de la 6ª sucursal, en Tlalnepantla». Javier y Carolina intercambiaron miradas. «Justamente de eso queríamos hablarte», intervino Javier, dejando los cubiertos sobre el plato. «Carolina y yo hemos estado pensando. Creo que es momento de dar un giro al negocio». «¿Un giro?». Armando dejó de comer, sintiendo que se aproximaba lo inevitable. «Expansión, modernización», continuó Javier con entusiasmo artificial. «Tenemos inversores interesados en convertir Ferreterías Fuentes en una cadena nacional. Podríamos triplicar ganancias en 2 años, pero necesitamos reestructurar». «Reestructurar», repitió Armando, conociendo perfectamente el significado real de esa palabra en boca de su yerno. «¿Y qué pasa con los empleados actuales? Con Miguel, con Raúl, con todos los que llevan décadas trabajando conmigo». Carolina suspiró con impaciencia. «Papá, son negocios. No podemos mantener empleados por sentimentalismo. La mitad de tu plantilla está en edad de jubilación». «Son familia», respondió Armando con firmeza. «Han estado con nosotros desde que tu madre y yo comenzamos con una tienda diminuta, cuando tú eras apenas una niña». «Por Dios, papá, eso fue hace siglos», interrumpió Carolina. «El mundo ha cambiado. Si no nos adaptamos, quebraremos». Javier intervino con tono conciliador, aunque sus ojos revelaban su verdadera intención. «Lo que Carolina quiere decir es que queremos ayudarte. Deberías disfrutar de tu jubilación, viajar, descansar. Nosotros podemos encargarnos de todo». «¿Cómo te encargaste del terreno en Cuernavaca?», preguntó Armando, sorprendiendo a la pareja. «Sí, me enteré de que lo vendiste sin consultarme, a pesar de que estaba a mi nombre y te di un poder limitado para administrarlo, no para venderlo». Javier palideció momentáneamente pero recuperó la compostura. «Fue una oportunidad única.
El comprador ofrecía el doble del valor catastral y necesitábamos actuar rápido. ¿Necesitábamos? ¿O necesitabas tú para pagar tus deudas de juego? Armando miró directamente a su hija. ¿Sabías de esto, Carolina? El silencio de su hija fue respuesta suficiente. Armando sintió una punzada de dolor al confirmar sus sospechas. Carolina no solo estaba al tanto, sino que probablemente había sido cómplice. Papá, no entiendes cómo funciona el mundo ahora, dijo finalmente Carolina. Javier y yo tenemos una posición social que mantener, compromisos, inversiones. ¿Y eso justifica engañar a tu propio padre? Vender una propiedad que compré con el sudor de mi frente, donde planeaba construir un hogar para mi vejez. La cena se había enfriado en los platos, olvidada por la tensión creciente. Dolores entró discretamente para retirarlos, pero Javier la despidió con un gesto brusco. Don Armando, retomó Javier, abandonando su falsa cordialidad. Seamos prácticos. Usted ya no está en edad de manejar un negocio en crecimiento. Las ferreterías necesitan inyección de capital, tecnología, una imagen renovada. Lo que necesitan es mantener su esencia, rebatió Armando. No voy a despedir a mis empleados de toda la vida para que tú puedas presumir ante tus amigos que manejas una cadena nacional. Eres imposible, estalló Carolina, golpeando la mesa con la palma de la mano. Siempre con tus principios anticuados, tus ideas románticas sobre la lealtad y el trabajo honrado. ¿De qué nos ha servido? Podríamos ser millonarios si hubieras aceptado la oferta de Grupo Santillán hace 5 años. Armando observó a su hija con tristeza. ¿Dónde estaba la niña que se sentaba en sus rodillas y le pedía que le contara historias? La adolescente que ayudaba en la ferretería durante las vacaciones y trataba a los empleados como familia. Tu madre estaría destrozada si te escuchara hablar así, dijo finalmente. No metas a mamá en esto, respondió Carolina con frialdad. Ella entendería que el mundo ha cambiado. Tu madre construyó ese negocio conmigo, piedra por piedra. Nunca vendimos un producto que no creyéramos bueno. Nunca cobramos más de lo justo. Nunca tratamos mal a un empleado o a un cliente. Y por eso sigues viviendo en un departamento pequeño y conduciendo un coche de hace 15 años, intervino Javier con desdén. Mientras tanto, nosotros tenemos que mantener las apariencias, relacionarnos con gente importante, asistir a eventos. Armando se levantó lentamente de la mesa. Comprendo perfectamente lo que está pasando aquí. No es la primera vez que intentan convencerme, pero ahora veo que nunca les ha importado mi bienestar, solo mi patrimonio. Papá, no seas dramático, protestó Carolina. No es dramatismo, es claridad. Acabo de modificar mi testamento, Carolina. Ayer estuve con el notario. Esta revelación captó inmediatamente la atención de la pareja. Javier se inclinó hacia adelante, olvidando disimular su interés. ¿Modificó su testamento? ¿En qué sentido? Eso lo sabrán a su debido tiempo, respondió Armando, dirigiéndose hacia la puerta. Solo les adelanto que he tomado medidas para proteger lo que Consuelo y yo construimos, y para asegurar el futuro de quienes realmente han sido leales. No puedes hacer eso, exclamó Javier, perdiendo completamente la compostura. Las ferreterías son el patrimonio familiar. Carolina es tu única hija. Una hija que ha olvidado quién es y de dónde viene, respondió Armando con una calma que contrastaba con la furia de su yerno. Buenas noches. Gracias por la cena. Mientras conducía de regreso a su hogar, Armando sintió una mezcla de tristeza y liberación. La máscara había caído por completo. Ya no había dudas sobre las intenciones de Carolina y Javier. El dolor era inmenso, pero la decisión que había tomado días atrás respecto a su testamento ahora le parecía más acertada que nunca. A la mañana siguiente, Armando despertó con el primer rayo de sol que se colaba por su ventana. Había dormido sorprendentemente bien, como si la confrontación de la noche anterior hubiera liberado un peso que llevaba años cargando. Se preparó un café cargado, el aroma inundando la pequeña cocina que compartía tantos recuerdos con Consuelo. Canelo lo observaba atentamente mientras desayunaba, como si intuyera que algo importante estaba sucediendo. Hoy es un nuevo día, amigo, le dijo Armando, compartiendo un trozo de pan con él. Es hora de poner las cartas sobre la mesa. El teléfono sonó varias veces durante la mañana. Primero Carolina, luego Javier. Armando decidió no contestar.
Necesitaba espacio para ejecutar el plan que había estado madurando durante meses, un plan que ahora, tras la cena de la noche anterior, sabía que era absolutamente necesario. A las 10 de la mañana, llegó a la ferretería principal, ubicada en el corazón de la colonia Roma. El local, que había comenzado como un pequeño establecimiento, ahora ocupaba casi media cuadra. Miguel lo recibió con su habitual sonrisa franca. «Te ves diferente, jefe», comentó mientras le servía un café en la oficina del fondo. «¿Pasó algo anoche?» «Pasó exactamente lo que esperábamos», respondió Armando, sacando una carpeta de su maletín. Carolina y Javier confirmaron todo lo que sospechábamos. No solo lo del terreno de Cuernavaca, Miguel. Están desesperados por tomar control del negocio. Miguel suspiró, sentándose frente a él. A sus 58 años, había sido testigo de toda la historia de Ferreterías Fuentes. Comenzó como empleado cuando solo era un muchacho, y con el tiempo se convirtió en el brazo derecho de Armando y Consuelo. Les dijiste sobre los cambios en el testamento. Solo les mencioné que lo había modificado. Deberías haber visto sus caras. Armando sonrió con amargura. Es triste confirmar que tu propia hija solo está esperando tu muerte para heredar. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, Armando? Es una decisión drástica. Armando desplegó varios documentos sobre el escritorio. Completamente seguro. Ayer finalicé todo con el notario. El 50% de las acciones de Ferreterías Fuentes pasarán a la Fundación Consuelo Fuentes, que otorgará becas y apoyo a familias de trabajadores de la construcción. El 25% será para ti, Miguel, como fideicomisario con instrucciones específicas sobre su manejo. Y el otro 25% para Carolina, pero con condiciones estrictas que el notario explicará en su momento. No podrá vender, no podrá despedir a los empleados actuales, no podrá cambiar la esencia del negocio. Miguel guardó silencio por un momento, asimilando la magnitud de la decisión de su amigo. ¿Crees que lo aceptarán? No les quedará otra opción. Pero antes de que llegue ese momento, hay algo más que quiero hacer. Armando sacó otro documento. Quiero transferir la administración de la empresa, efectiva inmediatamente. ¿A quién?, preguntó Miguel, aunque ya intuía la respuesta. A ti, respondió Armando con firmeza. Seguiré siendo el dueño mayoritario hasta que ya no esté. Pero quiero que tú tomes las decisiones del día a día, que firmes los cheques, que autorices las contrataciones y despidos. Armando, no sé si eres la persona más capacitada, Miguel. Conoces este negocio como la palma de tu mano. Tienes la confianza de todos los empleados, sabes tratar con los proveedores y los clientes. Nadie podría hacerlo mejor. La conversación fue interrumpida por Raúl, otro empleado veterano, quien entró agitado a la oficina. Don Armando, su yerno está aquí. Viene con Carolina y otro hombre que dice ser abogado. Exigen hablar con usted inmediatamente. Armando y Miguel intercambiaron miradas. Hazlos pasar, dijo finalmente Armando. Es hora de terminar con esto de una vez por todas. Javier entró primero, con paso firme y expresión arrogante. Vestía un traje impecable y cargaba un maletín de piel. Carolina lo seguía, visiblemente incómoda, evitando la mirada de su padre. El tercer hombre, un abogado de aspecto severo, cerraba la comitiva. Buenos días, don Armando, saludó Javier con falsa cordialidad. Lamento presentarnos así, pero después de su abrupta partida anoche, nos dejó muy preocupados. No veo razón para preocuparse, respondió Armando tranquilamente. Todo está en orden, como pueden ver. No todo está en orden, intervino el abogado, colocando su maletín sobre el escritorio. Me llamo licenciado Morales, represento los intereses del señor Javier Mendoza y la señora Carolina Fuentes. Tenemos entendido que ha estado usted tomando decisiones unilaterales sobre el patrimonio familiar. El patrimonio es mío, respondió Armando con firmeza. Yo lo construí, junto con mi esposa Consuelo. Cada peso invertido, cada ladrillo colocado, cada decisión tomada. Papá, por favor, suplicó Carolina, hablando por primera vez. Solo queremos ayudarte. Estás envejeciendo, necesitas descanso, dejar que otros se ocupen de los problemas. Otros como Javier, que vendió mi terreno sin autorización.
O como tú, que lo encubriste. Carolina palideció. El abogado, visiblemente sorprendido por esta revelación, miró a Javier con desconcierto. Eso fue un malentendido, se defendió Javier rápidamente. Como le expliqué anoche, era una oportunidad única que no podíamos dejar pasar. Una oportunidad para pagar tus deudas de juego, querrás decir, replicó Armando. O quizás para financiar ese auto deportivo nuevo que conduce mi hija. ¿Cuánto costó, Carolina? $1.000.000. 2. La tensión en la oficina era palpable. Miguel permanecía en silencio, observando el intercambio con atención. Señor Fuentes, intervino el abogado, intentando retomar el control de la situación. Mis clientes están preocupados por rumores de que usted planea desheredar a su única hija. Eso sería injusto y posiblemente impugnable legalmente. No voy a desheredarla, respondió Armando calmadamente. Pero sí he tomado decisiones sobre la distribución de mis bienes que quizás no sean del agrado de su cliente. Papá. Carolina dio un paso adelante, cambiando de estrategia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que Armando reconoció como falsas. Sé que a veces he sido distante, que quizás te he decepcionado. Pero soy tu hija, tu sangre. Todo lo que has construido, ¿no lo hiciste pensando en mí, en mi futuro? Lo construí pensando en una familia, Carolina. En valores, en principios, en un legado que fuera más allá del dinero. Pero tú y Javier solo ven números, ganancias, estatus social. Eso no es justo, protestó Javier. Tenemos visión empresarial. Queremos llevar Ferreterías Fuentes al siguiente nivel. ¿Despidiendo a empleados leales? ¿Eliminando beneficios? ¿Subiendo precios? No, gracias. Armando se levantó y tomó los documentos del escritorio. Les explicaré exactamente lo que he decidido, y no está abierto a negociación. Durante la siguiente media hora, Armando detalló los términos de su nuevo testamento y la transferencia inmediata de la administración a Miguel. Explicó las condiciones de la herencia de Carolina, las restricciones que había impuesto, y la creación de la Fundación Consuelo Fuentes. A medida que hablaba, el rostro de Javier se transformaba de incredulidad a furia. Carolina alternaba entre lágrimas y recriminaciones. El abogado tomaba notas frenéticamente. «No puedes hacer esto», espetó finalmente Javier, golpeando el escritorio con el puño. «Es injusto. Es vengativo». «Es mi decisión», respondió Armando con calma. «Y está hecho. Los documentos están firmados, notariados y protegidos legalmente. Lo impugnaremos», amenazó el abogado. «Hay precedentes de testamentos invalidados por decisiones tomadas bajo influencia indebida o estado mental alterado». Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. «Le sugiero que reconsidere esa estrategia, licenciado. Tenemos amplia documentación sobre el comportamiento del señor Mendoza, incluyendo la venta no autorizada de propiedades, el uso indebido de fondos, y grabaciones de conversaciones muy reveladoras». Javier palideció. «¿Grabaciones? ¿De qué hablas?» «De tus conversaciones con varios prestamistas a los que debes dinero», respondió Armando. «De tus planes para modernizar las ferreterías despidiendo a todos los empleados mayores de 50 años. De cómo planeabas convencerme de firmar un poder generalizado para facilitarte las cosas, punto». «Eso es invasión de privacidad», protestó el abogado, aunque con menos convicción. «Es protección contra el fraude», rebatió Miguel. «Y créame, licenciado, un juez estará muy interesado en escuchar esas grabaciones si deciden impugnar el testamento». La oficina quedó en silencio. Carolina miraba a su esposo con una mezcla de sorpresa y horror, como si apenas comenzara a comprender la magnitud de sus acciones. «Carolina», dijo Armando suavizando su tono, «aún eres mi hija, y siempre lo serás. Pero has tomado decisiones que me han decepcionado profundamente. Si algún día decides recordar los valores con los que te criamos tu madre y yo, las puertas siempre estarán abiertas». «Esto no ha terminado», amenazó Javier, recogiendo su maletín. «Vamos, Carolina. No tenemos nada más que hablar aquí». «Un momento», intervino Armando antes de que salieran. «Hay algo más que deben saber. Desde este momento, Miguel es el administrador general de Ferreterías Fuentes. Cualquier asunto relacionado con el negocio debe tratarse con él». «¿Qué?
Le das ese poder a un simple empleado. Javier no podía ocultar su indignación. Le doy ese poder a un hombre en quien confío plenamente, corrigió Armando. A un hombre que ha demostrado lealtad, honestidad y dedicación durante décadas. Carolina, que había permanecido en silencio, miró a su padre por última vez antes de salir. Por un instante, Armando creyó ver un atisbo de la hija que alguna vez había conocido, un destello de remordimiento en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una máscara de resentimiento. Cuando la oficina quedó nuevamente en silencio, Miguel se acercó a su amigo y le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien, Armando?» «Lo estaré», respondió con una sonrisa cansada. «Ha sido doloroso, pero necesario. Ahora podemos concentrarnos en lo importante. Asegurar que este negocio siga siendo lo que Consuelo y yo soñamos, un lugar donde los empleados son familia y los clientes son amigos». Mientras tanto, en el estacionamiento, Javier y Carolina discutían acaloradamente junto a su lujoso auto. El abogado, incómodo, intentaba mediar sin éxito. «Es tu culpa», gritaba Carolina entre sollozos. «Tú y tus malditas deudas. Tú y tus planes grandiosos. Ahora lo hemos perdido todo». «No hemos perdido nada», respondió Javier con frialdad. «Aún hay maneras de recuperar lo que nos corresponde. Tu padre no vivirá para siempre, y cuando llegue el momento, encontraremos la forma de impugnar ese ridículo testamento». Lo que ninguno de ellos sabía era que sus palabras estaban siendo grabadas por un pequeño dispositivo colocado estratégicamente bajo el auto, otro nivel de protección que Armando y Miguel habían previsto para el inevitable enfrentamiento. En la oficina, Armando miraba por la ventana, observando la discusión de su hija y su yerno. Una mezcla de tristeza y resolución invadía su corazón. «Consuelo», pensó, «hice lo correcto. Protegí lo que construimos juntos. Espero que algún día nuestra hija lo entienda». Una semana después del enfrentamiento en la ferretería, la vida de Armando había adoptado una nueva rutina. Cada mañana desayunaba temprano con Canelo. Luego caminaba hasta la panadería del barrio donde don Anselmo, un viejo amigo, le guardaba el pan recién horneado. Después pasaba algunas horas en la ferretería principal, no ya como administrador sino como consejero, observando con satisfacción cómo Miguel manejaba el negocio con la misma filosofía que él había inculcado durante décadas. «Los proveedores de Puebla confirman que mantendrán los precios hasta fin de año», comentó Miguel aquella mañana, mientras revisaban facturas en la oficina. «Y Raúl encontró un nuevo distribuidor de herramientas eléctricas que ofrece mejor calidad al mismo costo». «Excelente», asintió Armando. «Siempre he preferido calidad sobre margen de ganancia. Los clientes lo notan y vuelven». El teléfono de la oficina sonó. Miguel contestó, su expresión transformándose gradualmente de sorpresa a preocupación. «Es para ti», dijo, cubriendo el auricular. «Es Elena, la vecina de Carolina». Armando tomó el teléfono con aprehensión. Elena era una señora amable que vivía en la casa contigua a la de su hija, con quien había mantenido una relación cordial a lo largo de los años. «Don Armando, disculpe que lo moleste en su trabajo, pero estoy preocupada por Carolina». La voz de Elena sonaba genuinamente angustiada. «Hace 3 días que escucho discusiones terribles. Anoche los gritos fueron tan fuertes que casi llamo a la policía. Esta mañana vi a Carolina salir con una maleta. Parecía estar llorando». El corazón de Armando se encogió. A pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo su hija. ¿Dijo algo? ¿Hacia dónde se dirigía? No, solo subió a un taxi. El señor Javier salió minutos después en su auto. Parecía furioso. Elena hizo una pausa. «Don Armando, no quiero entrometerme, pero creo que Carolina podría estar en problemas». Después de agradecerle a Elena, Armando colgó y compartió la información con Miguel. «Debería llamarla», sugirió su amigo. «Lo intentaré, pero dudo que conteste». Armando sacó su teléfono y marcó el número de Carolina. Como esperaba, la llamada fue directamente al buzón de voz. Durante el resto del día, Armando intentó concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente volvía constantemente a su hija. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? La idea de Carolina sola, posiblemente asustada o en problemas, le resultaba insoportable a pesar del distanciamiento. Al atardecer,
Cuando se preparaba para regresar a su departamento, la campana de la puerta principal anunció la llegada de un cliente. Pero no era un cliente cualquiera. Era Carolina. Parecía otra persona comparada con la mujer elegante y altiva de la semana anterior. Vestía jeans simples y una blusa arrugada. Su rostro sin maquillaje mostraba signos evidentes de llanto, y cargaba una pequeña maleta. «Papá», dijo con voz quebrada, deteniéndose en medio de la tienda. Los pocos clientes que quedaban y el par de empleados que atendían observaron la escena con curiosidad. Armando se acercó a su hija, la preocupación superando cualquier resentimiento. «Carolina, ¿qué pasó?». Elena me llamó preocupada. «Tenías razón», sollozó ella, dejando caer la maleta. «Tenías razón sobre todo. Javier, él no es quien yo creía». Miguel, percibiendo la necesidad de privacidad, se acercó discretamente. «Armando, llévala a la oficina. Yo me encargo aquí». En la pequeña oficina del fondo, Carolina se derrumbó en el viejo sofá donde tantas veces Armando había descansado durante jornadas extenuantes. Entre lágrimas, comenzó a relatar lo ocurrido desde su último encuentro. Después de la reunión aquí, Javier enloqueció. Nunca lo había visto así. Carolina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Me culpó de todo. Dijo que si yo hubiera sido más insistente contigo, si hubiera jugado mejor mis cartas, ahora controlaríamos las ferreterías». Armando escuchaba en silencio, consciente de que su hija necesitaba desahogarse. Empezó a beber, a no volver a casa. Anteayer llegó muy tarde, oliendo a alcohol y perfume de mujer. La voz de Carolina tembló. Cuando lo confronté, se rió en mi cara. Dijo que ya no le servía para nada, que si no podía asegurarle la herencia, al menos Verónica, su amante, le daba placer. «Carolina, déjame terminar, por favor». Respiró hondo antes de continuar. «Esta mañana encontré estados de cuenta que había ocultado. No solo vendió el terreno de Cuernavaca, papá. Ha estado hipotecando nuestra casa, pidiendo préstamos a mi nombre, usando mis firmas falsificadas». «¿Qué?». Armando se incorporó, alarmado. «Eso es un delito grave, Carolina». «Lo sé». Cuando lo confronté, primero lo negó todo. Luego dijo que era mi culpa por no conseguir que tú nos dieras el control del negocio. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Me amenazó, papá. Dijo que si lo denunciaba, se aseguraría de que yo también cayera con él, que tenía pruebas de que yo estaba al tanto de todo. ¿Y lo estabas?, preguntó Armando, necesitando escuchar la verdad de su propia hija. Carolina bajó la mirada, avergonzada. De algunas cosas sí, de otras no. El terreno de Cuernavaca. Sabía que planeaba venderlo, pero me dijo que tú habías dado tu consentimiento. Los préstamos y las hipotecas, no tenía idea. El silencio se instaló entre ellos, pesado con años de desconfianza, expectativas no cumplidas y caminos divergentes. «He sido una tonta», continuó finalmente Carolina. «Me dejé deslumbrar por su estilo de vida, por sus promesas, por el estatus. Poco a poco fui olvidando todo lo que tú y mamá me enseñaron». Armando se acercó y, por primera vez en años, abrazó a su hija con genuino afecto. «Todos cometemos errores, Carolina. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. No sé si puedas perdonarme algún día», sollozó ella contra su hombro. «Te he fallado de tantas maneras». «Eres mi hija», respondió Armando con firmeza. «No importa lo que haya pasado, siempre lo serás». Carolina se separó lentamente, secándose las lágrimas. «No tengo a dónde ir. Javier congeló nuestras cuentas conjuntas. La casa está hipotecada hasta el techo. Mis amigas, bueno, ya no sé quiénes son mis verdaderas amigas». «Te quedarás conmigo», decidió Armando sin dudarlo. «Mi departamento es pequeño, pero hay espacio suficiente. ¿De verdad me aceptarías después de todo lo que he hecho?». «Carolina, el perdón no borra el pasado, pero abre camino al futuro. Tu madre siempre creyó que en el fondo seguías siendo la niña dulce y considerada que criamos. Yo también lo creo». Mientras hablaban, Miguel entró discretamente a la oficina. «Disculpen la interrupción, pero hay algo que deben saber. Javier está afuera, y no viene solo». Armando y Carolina se asomaron por la pequeña ventana que daba al área de ventas.
Efectivamente, Javier había entrado a la ferretería acompañado por dos hombres corpulentos con actitud intimidante. Su rostro mostraba una mezcla de furia y determinación. «Sé que está aquí», gritaba, ignorando a los empleados que intentaban calmarlo. «Carolina, sal inmediatamente». Carolina palideció. «Es capaz de cualquier cosa, papá. Deberíamos llamar a la policía». «Ya lo hice», respondió Miguel tranquilamente. «Raúl los llamó en cuanto vio entrar a Javier con esos tipos. Deberían estar aquí en cualquier momento». Armando tomó una decisión. «Quédate aquí con Miguel. Yo hablaré con él». «Papá, no. Es peligroso. Esta es mi tienda. No permitiré que nadie cause problemas aquí». Con paso firme, Armando salió a enfrentar a su yerno. A sus 62 años, su figura no era intimidante, pero la dignidad y resolución en su mirada imponían respeto. «Javier, te sugiero que te calmes», dijo con voz serena pero firme. «Esta es una tienda respetable. Hay clientes y empleados. Si tienes algo que decir, podemos hablarlo como personas civilizadas». «¿Dónde está ella?», demandó Javier, acercándose amenazadoramente. «¿Dónde está la ingrata de tu hija? Vino llorando con papito después de robarme». «Cuidado con lo que dices», advirtió Armando. «Y te agradecería que les pidieras a tus amigos que esperen afuera». Javier soltó una risa despectiva. «¿O qué, anciano? ¿Me vas a echar tú mismo?». Uno de los hombres que acompañaban a Javier dio un paso adelante, pero se detuvo al notar que Raúl y otros dos empleados se habían acercado, armados con tubos de metal que usaban para organizar mercancía. «No queremos problemas», continuó Armando con calma. «La policía viene en camino. Si tienes asuntos que resolver con Carolina, puedes hacerlo legalmente, a través de abogados». «No me vengas con legalidades», estalló Javier. «Esa mujer me ha arruinado. Se llevó documentos de mi oficina, información confidencial». «¿Te refieres a las pruebas de fraude?». La voz de Carolina resonó desde la puerta de la oficina. Se había recompuesto y avanzaba con determinación hacia su esposo. «¿O a las pruebas de que falsificaste mi firma para pedir préstamos a mi nombre?». Javier palideció momentáneamente, pero recuperó su postura agresiva. «Eso es mentira. Todo lo que hice fue por nuestro bien, por nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?». Carolina soltó una risa amarga. «¿Te refieres a tu futuro con Verónica? ¿O a tus deudas de juego?». «Tengo todos los estados de cuenta, Javier. Todos». La tensión en el ambiente era palpable. Los clientes habían sido discretamente evacuados por Miguel, quien ahora permanecía cerca de Carolina. «Protector, dame esos documentos», exigió Javier, dando un paso hacia ella. «Ni un paso más», advirtió Armando, interponiéndose entre su yerno y su hija. El sonido de sirenas de policía interrumpió el enfrentamiento. A través de los ventanales, se vieron las luces intermitentes de patrullas estacionándose frente a la ferretería. «Se acabó, Javier», dijo Carolina con una calma que sorprendió a Armando. «He presentado una denuncia formal esta mañana. Falsificación de firma, fraude, amenazas. La policía no viene por casualidad, viene por ti». El rostro de Javier se transformó al comprender la situación. La arrogancia dio paso al pánico. Miró a sus acompañantes, que ya retrocedían hacia la puerta, abandonándolo. «No puedes hacerme esto», balbuceó, su bravuconería evaporándose. «Soy tu esposo, todo lo que tenemos lo construimos juntos». «No, Javier. Lo que teníamos lo destruiste tú con tus mentiras, tus engaños y tu ambición». Dos oficiales de policía entraron en ese momento. Después de una breve explicación, procedieron a escoltar a Javier hacia la salida mientras éste alternaba entre súplicas y amenazas. Cuando la ferretería quedó nuevamente en calma, Carolina se derrumbó en una silla, agotada emocionalmente. Armando se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Has dado el primer paso, hija. No será fácil, pero estaré a tu lado en cada momento». «Gracias, papá». Carolina apretó sus manos. «No merezco tu apoyo después de cómo te he tratado». «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Armando. «Tu madre siempre decía que la familia verdadera se reconoce en los momentos difíciles, no en los fáciles». Miguel se acercó con 3 tazas de café humeante.
Creo que todos lo necesitamos después de este drama. Gracias, Miguel, dijo Carolina, aceptando la taza. Y gracias por estar junto a mi padre cuando yo lo abandoné. La lealtad no se compra ni se vende, respondió Miguel con una sonrisa amable. Se gana día a día, con acciones, no con palabras. Mientras bebían el café, Armando observó a su hija. Había dolor en sus ojos, pero también un destello de la fuerza y determinación que había heredado de Consuelo. Quizás, después de todo, no todo estaba perdido. Carolina, dijo finalmente, cuando estés lista, hay un lugar para ti en este negocio. No como heredera, sino como alguien que debe ganarse su lugar, como todos los demás. Carolina asintió lentamente, comprendiendo el significado profundo de esas palabras. Tendré que empezar desde abajo, ¿verdad? Desde los cimientos, confirmó Armando, como tu madre y yo lo hicimos hace 40 años. Acepto, respondió con determinación. Es hora de recordar quién soy realmente y de dónde vengo. Esa noche, mientras Carolina se instalaba en la habitación de invitados del pequeño departamento de Armando, él se sentó en su sillón favorito con Canelo a sus pies. Sacó una vieja fotografía donde aparecían él, Consuelo y una pequeña Carolina frente a la primera ferretería. Tenías razón, Consuelo, murmuró, acariciando la imagen de su esposa. Nuestra niña seguía ahí. Solo necesitaba encontrar el camino de regreso. El primer día de Carolina como empleada de Ferreterías Fuentes comenzó a las 6:30 de la mañana, cuando Armando golpeó suavemente la puerta de su habitación. Buenos días, saludó él, ya completamente vestido y preparado. El desayuno está listo. Carolina se incorporó, desorientada por un momento. La pequeña habitación de invitados era un contraste brutal con su antigua recámara en Polanco. Una cama individual, un armario modesto y una mesita de noche era todo el mobiliario. Sin embargo, había dormido mejor que en meses. Ya voy, papá, respondió, poniéndose de pie. En la cocina, Armando había preparado café, huevos revueltos y pan tostado. Una comida sencilla pero reconfortante que le recordó a Carolina su infancia, cuando su madre cocinaba mientras su padre repasaba los pendientes del día. ¿Nerviosa?, preguntó Armando mientras comían. Un poco, admitió ella. Hace años que no trabajo realmente. Mi título de contadora está más que oxidado. No te preocupes. Empezarás por lo básico, como todos. Armando le pasó una hoja de papel. Este es tu horario y tus responsabilidades iniciales. Carolina leyó el documento con sorpresa. Atención a clientes, manejo de caja, inventario básico, limpieza de exhibidores. Nada relacionado con contabilidad o administración. ¿Empezaré como dependienta?, preguntó, sin poder ocultar cierta decepción. Así es, confirmó Armando con firmeza. Necesitas conocer el negocio desde sus cimientos. Cada producto, cada proveedor, cada tipo de cliente. Solo así podrás valorar realmente lo que hemos construido. Carolina asintió lentamente. Tienes razón. Lo haré lo mejor que pueda. Al llegar a la ferretería principal, ubicada en la colonia Roma, Carolina sintió todas las miradas sobre ella. Los empleados, algunos que la conocían desde niña, la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. La noticia del enfrentamiento con Javier se había esparcido rápidamente. Miguel la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, Carolina. Raúl te mostrará las instalaciones y te explicará tus funciones. Raúl, un hombre de unos 50 años que llevaba más de 2 décadas trabajando para su padre, la guió por la tienda con paciencia. Le explicó dónde se guardaba cada tipo de producto, cómo funcionaba la caja registradora, los horarios de entrega de los proveedores y las políticas de atención al cliente. La regla número 1 aquí es el respeto, enfatizó Raúl. No importa si el cliente compra un tornillo o una máquina completa, todos merecen la misma atención. Entiendo, asintió Carolina, abrumada por la cantidad de información. Su primer día fue agotador. Sus pies, acostumbrados a zapatos de diseñador y no a estar de pie durante horas, protestaban dolorosamente. Sus manos, habitualmente perfectamente manicuradas, ahora estaban ásperas por manipular herramientas y productos químicos. Y su orgullo, quizás lo que más sufría,
Recibía constantes golpes cada vez que necesitaba preguntar algo básico o cometía un error. A media tarde, un cliente particularmente difícil puso a prueba su paciencia. Un hombre mayor que insistía en que cierta marca de pintura debería costar menos de lo marcado. En la ferretería de la esquina la tiene más barata, argumentaba con desdén. Ustedes siempre han sido caros. Carolina respiró hondo. Señor, nuestra pintura es de primera calidad y viene con garantía. Si prefiere un precio menor, quizás la otra opción sea más adecuada para usted. Me estás corriendo, muchachita. El hombre elevó la voz, atrayendo miradas. Carolina estaba a punto de responder cuando sintió una mano en su hombro. Era Miguel. Don Eugenio, qué gusto verlo. Saludó con calidez. Veo que está interesado en nuestras pinturas. ¿Sabe? Justo hoy recibimos un nuevo lote con una fórmula mejorada que rinde un 15% más que la competencia. ¿Le gustaría ver una muestra? El hombre, desarmado por el trato cordial, asintió. Miguel le dedicó una mirada significativa a Carolina antes de alejarse con el cliente. La primera lección difícil, comentó Raúl, quien había observado todo. Aprender a manejar clientes complicados sin perder la compostura. Creo que casi lo arruino, admitió Carolina. No te preocupes. Todos pasamos por eso. Tu padre siempre dice que las ferreterías no son solo negocios de productos, sino de personas. Al final de la jornada, Carolina estaba físicamente agotada pero mentalmente estimulada de una manera que no había experimentado en años. La satisfacción de ayudar a un cliente a encontrar exactamente lo que necesitaba, el trabajo en equipo con los demás empleados, incluso el cansancio honesto de un día de trabajo real. Armando la esperaba en la oficina del fondo. ¿Qué tal tu primer día? Exhaustivo, respondió sinceramente. No tenía idea de cuánto trabajo implica manejar la tienda. Y apenas he visto una parte. Es solo el comienzo, sonrió Armando. ¿Lista para volver mañana? Lista, confirmó, sorprendiéndose a sí misma con su entusiasmo. Durante las semanas siguientes, Carolina estableció una nueva rutina. Se levantaba temprano, desayunaba con su padre, y juntos caminaban hasta la ferretería. Cada día aprendía algo nuevo, nombres de herramientas que no conocía, usos de productos que jamás había considerado, historias de clientes fieles que llevaban décadas comprando en ferreterías Fuentes. Poco a poco, los empleados comenzaron a aceptarla, no como la hija del dueño, sino como una compañera más que se esforzaba, cometía errores, aprendía y mejoraba. Una tarde, mientras reorganizaba un estante de tornillería, se encontró reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. 2 meses atrás, estaba obsesionada con mantener un estatus social, con las fiestas en clubes exclusivos, con la ropa de diseñador. Ahora, vestida con un simple uniforme con el logo de la ferretería, encontraba una satisfacción más profunda y genuina. Un peso por tus pensamientos, dijo una voz a sus espaldas. Era Laura, una empleada joven que había sido particularmente amable con ella desde el principio. Pensaba en lo mucho que ha cambiado mi vida, respondió Carolina con honestidad, y en cómo nunca valoré realmente el negocio que mis padres construyeron. Laura asintió comprensivamente. Tu papá es una leyenda aquí, ¿sabes? No solo por ser el dueño, sino por cómo trata a todos. El año pasado, cuando mi hijo estuvo enfermo, don Armando no solo me dio permiso para cuidarlo, sino que organizó una colecta entre todos para ayudarme con los gastos médicos. Carolina sintió una punzada de vergüenza. Mientras ella y Javier gastaban fortunas en lujos innecesarios, su padre seguía siendo el hombre generoso y considerado de siempre. Tengo mucho que aprender, admitió. Todos estamos aprendiendo siempre, sonrió Laura. Pero vas por buen camino. Esa noche, al regresar al departamento, Carolina encontró a su padre revisando documentos en la mesa del comedor. ¿Qué es todo eso?, preguntó, curiosa. Los papeles para la Fundación Consuelo Fuentes, respondió Armando, quitándose los lentes de lectura. Estamos finalizando los detalles para la primera entrega de becas a hijos de trabajadores de la construcción. Carolina se acercó y observó los documentos. Eran solicitudes de jóvenes que aspiraban a estudiar diversas carreras: ingeniería, medicina, derecho, arquitectura. Cada expediente incluía fotografías,
cartas de recomendación y conmovedoras historias personales. ¿Puedo ayudarte con esto?, preguntó impulsivamente. Armando la miró sorprendido. ¿De verdad te interesa? Sí, papá. Creo que es hora de que aprenda también sobre esta parte de tu legado. Con una sonrisa, Armando le pasó una carpeta. Entonces puedes empezar revisando estos expedientes. Buscamos no solo necesidad económica, sino también compromiso y valores. Durante las siguientes horas, padre e hija trabajaron juntos, discutiendo los méritos de cada candidato. Carolina quedó impresionada por el cuidado que su padre ponía en cada decisión, considerando no solo calificaciones sino circunstancias personales y potencial humano. Esta fundación, comentó Armando mientras terminaban, es quizás lo más importante que haré con la fortuna que tu madre y yo construimos. No solo se trata de dar dinero, sino de crear oportunidades, de cambiar vidas. Es un legado hermoso, respondió Carolina con sinceridad. Mamá estaría orgullosa. Armando sonrió con nostalgia. Ella siempre creyó en devolver algo de lo que recibimos. ¿Recuerdas cómo cada Navidad preparábamos canastas para las familias de los empleados? Lo recuerdo, asintió Carolina. Imágenes de su infancia volvieron a su mente. Ella y su madre empacando juguetes y alimentos, su padre disfrazado de Santa Claus entregando regalos a los niños. Éramos felices con cosas simples, ¿verdad? La felicidad verdadera rara vez está en las cosas caras, hija. Está en los momentos compartidos, en el trabajo honesto, en hacer algo significativo con tu vida. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre Armando y Carolina. No solo estaban reconstruyendo sus lazos familiares, sino descubriendo nuevas formas de conectar como adultos, como colegas, como personas que compartían valores fundamentales. Mientras tanto, la situación legal de Carolina con Javier avanzaba. El proceso de divorcio se había iniciado, y las acusaciones de fraude financiero seguían su curso en los tribunales. Javier, tras pagar una fianza, había intentado contactarla en varias ocasiones, alternando entre amenazas y súplicas de reconciliación. Con el apoyo de su padre, Carolina se mantuvo firme. Una mañana, 3 meses después de su regreso a casa, Carolina recibió una llamada de su abogada. «Tengo noticias, señora Fuentes», anunció la licenciada Ortiz. El juez ha emitido una orden que congela todos los bienes conjuntos mientras se determina qué parte del patrimonio fue adquirida legítimamente y cuál mediante fraude. ¿Eso qué significa exactamente?, preguntó Carolina. Significa que su esposo no puede vender, transferir o hipotecar ninguna propiedad, incluyendo la casa de Polanco. También se han inmovilizado las cuentas bancarias conjuntas y sus tarjetas de crédito han sido suspendidas. Carolina sintió un extraño alivio. No por la situación económica de Javier, que seguramente estaría desesperado, sino por la sensación de que la justicia comenzaba a funcionar. «Hay otra cosa», continuó la abogada. «El señor Mendoza ha solicitado una reunión con usted. Dice que tiene una propuesta que podría beneficiar a ambos». «No quiero verlo», respondió inmediatamente Carolina. «Lo entiendo, pero mi consejo profesional es que considere la reunión. En mi despacho, por supuesto, con todas las medidas de seguridad necesarias. A veces, escuchar lo que la otra parte tiene que ofrecer puede dar ventajas en la negociación». Después de consultarlo con Armando, Carolina accedió a la reunión. 2 días después, se encontró frente a frente con Javier en la oficina de la licenciada Ortiz. El cambio en su apariencia era notable. Su impecable imagen de ejecutivo exitoso había dado paso a un hombre demacrado, con barba de varios días y ojeras pronunciadas. «Gracias por venir, Carolina», comenzó con voz cautelosa. «Sé que no merezco que me escuches. Estoy aquí por consejo legal, no por consideración hacia ti», respondió ella con firmeza. «¿Cuál es tu propuesta?» Javier respiró hondo. «Estoy dispuesto a confesarlo todo. El fraude con las firmas, las hipotecas ilegales, todo. A cambio, solo pido 2 cosas: que retires los cargos criminales para evitar ir a prisión, y que me permitas conservar el auto y una cantidad razonable para empezar de nuevo en otra ciudad». Carolina lo miró fijamente. El hombre al que una vez había amado, al que había entregado su confianza, ahora negociaba para evitar las consecuencias de sus propios actos. «¿Por qué debería ayudarte después de todo lo que has hecho?» «Porque a pesar de todo,
Estuvimos casados 6 años. Porque hubo momentos buenos entre nosotros. Y porque si voy a juicio, será largo, costoso y doloroso para ambos. La licenciada Ortiz intervino. Señora Fuentes, desde una perspectiva legal, su propuesta tiene mérito. Evitaría un proceso prolongado y potencialmente desgastante. Sin embargo, la decisión es completamente suya. Carolina guardó silencio, evaluando sus opciones. Una parte de ella quería que Javier pagara por todo el daño causado, que enfrentara la justicia en su máxima expresión. Otra parte, la que estaba aprendiendo sobre perdón y segundas oportunidades, consideraba que quizás esta solución era lo mejor para todos. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Te daré mi respuesta en 2 días. Al salir de la oficina, Carolina se sentía emocionalmente agotada. Caminó hasta un pequeño parque cercano y se sentó en una banca, observando a los niños jugar mientras ordenaba sus pensamientos. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Por un momento consideró no contestar, temiendo que fuera Javier desde otro teléfono, pero algo la impulsó a responder. «Carolina Fuentes», preguntó una voz femenina. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Verónica Salgado. Supongo que Javier te ha hablado de mí». Carolina se tensó. Su amante,